Bendición tenerles a cada uno de ustedes en esta mañana. Siéntanse en casa. Este es un tiempo adecuado para reflexionar en la palabra de Dios. Y queremos también saludar a quienes están por cadena de amor también, conectándose. Algunos están hermanos que pudimos ministrar en Logroño, siempre están conectados en Canadá también. Un saludo ahí a Gladys y su familia. Qué bendición poder saber que están pendientes también de la iglesia. A cada uno de los amigos, bienvenidos. Estamos en esta serie de Primera de Pedro que habíamos arrancado con el pastor Iván y habíamos estado reflexionando en el llamamiento, que somos llamados, tenemos una gran herencia en los cielos y también que íbamos a sufrir por un poco de tiempo, pero este sufrimiento no es nada comparado a las glorias venideras, ¿no es cierto? Y también después de eso, de explicar la salvación, de explicar la herencia, el apóstol Pedro empieza ya a poner imperativos que el pueblo de Dios debe entender y obedecer. Y el domingo anterior habíamos trabajado en el versículo 13 que nos decía: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, ¿no es cierto? Y también esperar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, como que ya es mañana o ya es ahora mismo. Esa era la idea. Y decíamos que esas son respuestas a la salvación eterna que Dios nos ha dado, esperando, siendo sobrios. Y también hoy vamos a avanzar en el versículo 14 al 16 del capítulo 1 de Pedro. Vayamos por favor en la escritura desde el versículo 14 al 16. Siempre entendamos esto: respuesta a la salvación. ¿Cómo respondemos? De acuerdo al 14:16, con obediencia y santidad. Dice la escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra que a diario nos exhorta, nos insta a vivir como debemos vivir. Si tenemos la preciosa salvación que tú nos diste, oh Dios, somos hijos de Dios, esperamos esa preciosa herencia en los cielos, debemos vivir ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, es decir, con una mente transformada, renovada. Debemos vivir sobrios y esperando tu venida. Y en esta mañana, Señor, tú nos pones contra la pared y nos dices que seamos santos como tú eres santo. Ayúdanos, oh Dios amado, a poder responder a esa preciosa salvación con obediencia y santidad. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos, mis amados hermanos, el apóstol Pedro empezando con esta frase: hijos obedientes. Se entiende que el ser hijos de Dios nos lleva a ese punto de vivir en estricta obediencia. Y el argumento del apóstol es muy lógico aquí y muy sencillo. Los hijos heredan la naturaleza de sus padres. Dios es santo, por consiguiente, como sus hijos debemos vivir vidas santas. En la segunda de Pedro 1:4, Pedro va a decir que nosotros los creyentes somos participantes de la naturaleza divina y nosotros debemos mostrar esa naturaleza viviendo una vida santa. Pedro les recordó a los creyentes lo que habían sido antes de confiar en Cristo, y todos nosotros tenemos una historia antes de conocer a Cristo. Mis hermanos, habíamos sido hijos de desobediencia,
pero ahora deberían ser hijos obedientes. La verdadera salvación siempre resulta en obediencia. También habíamos sido imitadores del mundo. Nos conformábamos a sí mismos según las normas y placeres del mundo. Los no creyentes dicen que quieren ser libres y diferentes. Sin embargo, solo se imitan unos a otros. La causa de todo esto es, mis hermanos, la ignorancia de las Escrituras. Y nosotros conocemos las Escrituras, conocemos de la preciosa posición que tenemos en Cristo. Por ende, no podemos vivir esas vidas de desobediencia. Los no creyentes, mis hermanos, carecen de inteligencia espiritual, y esto los hace entregarse a toda clase de apetitos carnales y mundanos. Puesto que nacimos con una naturaleza caída, es natural que vivamos tal vez vidas de pecado. Pero, mis hermanos, la naturaleza determina los apetitos y las acciones. Por ejemplo, un perro y un gato se portan en forma diferente porque ellos son de naturalezas diferentes, diferente especie. Todavía nosotros estaríamos en esta triste situación de pecado si no hubiera sido por la gracia de Dios. Mis amados hermanos, Él nos llamó. Un día el Señor Jesús llamó a Pedro y sus amigos y les dijo: síganme y yo haré pescadores de hombres. Ellos respondieron por fe a su llamado y eso cambió sus vidas completamente. Tal vez esto explica por qué el apóstol Pedro usó la palabra llamados tan a menudo en esta carta. Llamados a ser santos. En el 2:9 dice que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a sufrir y a seguir el ejemplo de Cristo en humildad. En medio de la persecución somos llamados a heredar bendición. Y lo mejor de todo, hermanos, 1 de Pedro 5:10 dice que somos llamados a su gloria eterna. Dios nos llamó antes de que clamáramos a Él en busca de salvación, y todo es completamente por gracia. Ser elegidos no es solo un privilegio, hermanos, es una gran responsabilidad. Y el apóstol Pablo siempre va a la par con esta misma idea del apóstol Pedro. Efesios 1:4 dice: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué, mis amados hermanos? Para que en su presencia seamos santos e intachables. Es interesante, hay una película, El discurso del rey, y estaba chequeando que este rey, un duque, ¿no es cierto?, de Windsor, también conocido como el rey Eduardo VIII, él recordaba a su padre y dijo lo siguiente: mi padre, el rey Jorge V, era muy rígido, muy firme, a veces era duro, y me llamaba la atención diciendo, cuando yo hacía algo malo, él dice, mi padre me decía: mi querido hijo, debes recordar siempre quién eres. Y él dice, después de todo, yo era hijo del rey. Y dice la historia que este hombre abdicó el asunto del reinado para poder tener otra esposa de otro lugar, y hizo eso. Pero él dice, mi padre decía, debes vivir como lo que eres. Nosotros, mis amados hermanos, también tenemos un Padre celestial que nos dice todos los días: mi querido hijo, debes recordar siempre quién eres. Recuerde quién es usted en Cristo. Mi amado hermano, usted es el hijo del Rey, de reyes, del Señor de señores. Debemos llevar la santidad con dignidad
real, porque somos hijos de ese Dios santo. El versículo 15 y 16, el apóstol dice: al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que os ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa, mis hermanos, ser santo? Separado, ser distinto, ser diferente. La esencia de la santidad es imitar el carácter de Dios. Todo lo demás fluye de eso. Mi hermano, significa luchar contra todo aquello que nos impide vivir mostrando la imagen de Dios. Significa cultivar todo aquello que reproduzca su imagen en nosotros. Significa más centrarnos en Dios, centrarnos como Cristo se centró en Dios, facultados desde luego por el Espíritu Santo. Una persona realmente santa es una persona hermosa, atractiva y que contagia. Es una persona dedicada a Dios, entregada a amar, a aceptar y a perdonar a otros. Está enfocada a vivir una vida de rectitud y de gozo. Tiene la personalidad más saludable que te puedes imaginar. ¿Sabe que las conversaciones de una persona santa son piadosas? Su estilo de vida va a reflejar lo que habla. No hay ningún conflicto entre sus palabras y su caminar cristiano. Esta persona va a estar contenta porque él confía en Dios, y eso es lo que la santidad realmente es. Y recuerde lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 14: sin santidad nadie verá al Señor. Mi amado hermano, la santidad es el hábito de tener el mismo sentir del corazón de Dios. Es el hábito de estar de acuerdo con el juicio de Dios, odiando lo que lo odia, amando lo que la ama, midiendo todo en este mundo a través del estándar de la palabra de Dios. El hombre que está completamente de acuerdo con Dios es un hombre santo. El hombre que vive en santidad busca siempre la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y también el hombre santo busca dominar su lengua, se niega a sí mismo, es dadivoso y se esfuerza por cumplir la regla de oro de Mateo 7:12. Todo lo que quieras que la gente haga contigo, eso mismo haz tú con ellos. Mi querido hermano, el hombre santo tiene un gran amor por los hermanos, amor por el bienestar de sus cuerpos, de su propiedad. Jamás va a ir en contra de una propiedad ajena. Respeto por sus caracteres, por los sentimientos, por lo que piensa la otra persona. Cultivará un espíritu de misericordia y benevolencia hacia otros, y tiene un corazón puro. ¿Sabe por qué? Porque vive en el temor reverente a nuestro Dios. El hombre santo no va a hacer nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, es humilde, considerando a los demás como superiores a sí mismo. El hombre santo va a ser fiel en todas sus obligaciones, en sus contratos que hace, en sus promesas que da. En el matrimonio, que es un espacio donde muchos fallan, allí el hombre santo está llamado a ser fiel a su familia. También este hombre santo pone su mira siempre, siempre, hermanos, en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Aquí surge una pregunta importante. Entonces, ¿puede la santidad salvarnos?
¿Puede la santidad quitar el pecado, cubrir las iniquidades, pagar nuestra deuda a Dios? La respuesta es enfática, mis hermanos: no. La santidad no puede hacer ninguna de estas cosas. Entonces, ¿por qué es importante la santidad en el caminar cristiano? Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos ser santos porque la voz de Dios en las Escrituras nos ordena así. Debemos ser santos porque ese es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Debemos serlo porque esta es la única evidencia que tenemos nosotros de que hemos depositado una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser santos porque esta es la única prueba que tenemos nosotros de que amamos al Señor Jesucristo de una manera sincera. Debemos ser santos porque es la mejor forma de hacer el bien a los demás, haciendo de nuestras vidas un sermón silencioso que todos pueden leer. Un escritor muy antiguo decía: qué poco conoce la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno ve la verdadera santidad, decía este hombre, es irresistible. Santidad, mi hermano, es ser puro, limpio, libre de pecado, reflejando la esencia moral de un Dios santo. Mis hermanos, la santidad comienza por dentro, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, valores, motivaciones, que son las cosas más profundas de nuestro corazón, que solo Dios puede ver y conocer como lo omnisciente que es. Lo que tenemos dentro va a afectar lo de afuera, afecta cómo nos comportamos, afecta en nuestra conducta. Mi hermano mío, la santidad le da credibilidad a nuestro testimonio. Aquellos que proclaman un Salvador que cambia vidas no va a impresionar a nadie si sus propias vidas no pueden ser diferentes a la de los otros. Un comportamiento santo realza nuestro testimonio, mientras que un comportamiento mundano lo debilita. Recuerde, amado hermano, tú eres luz del mundo. Por eso Jesús dice en Mateo 5, 14, 16: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De la misma manera que la luz de ustedes, dice, alumbre delante de todos, para que todos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Preguntémonos esta mañana: cuando otros observan nuestro comportamiento, ¿pueden ellos ver el retrato del corazón humilde y bondadoso de Jesús? ¿O ven en ti tal vez un ejemplo de soberbia y arrogancia? Jesús fue bondadoso y cordial. Él sintió compasión. Él demostró ternura al leproso cuando se acercó y hasta lo tocó. Jesús podía haberlo sanado y luego irlo a tocar. No, Él lo tocó porque amaba a este hombre. Todos le caían a piedras para que el leproso esté lejos del resto de gente sana. Jesús fue y lo tocó. Compasión, mis amados hermanos, requiere más que palabras. Compasión requiere acción. Jesús habló siempre la verdad, perdonó a aquellos que le hicieron daño, habló palabras amables que ministraban las necesidades de sus oyentes, pero también confrontó con firmeza y valentía a los fariseos y escribas por su hipocresía. Mis amados hermanos, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Él personificó
el fruto del Espíritu Santo en todo momento. Él era amor, Él era gozo, Él era paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mi hermano, Jesús verdaderamente es el retrato de la santidad. Por eso Colosenses 1:15 dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Hebreos 1:13 dice: Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Mi amado hermano, santo es la forma como Dios es. Y para ser santo, Él no tiene que ceñirse a ningún estándar. Él es el estándar. Y porque Él es santo, sus atributos también lo son. Todo, escuche bien, hermano, todo lo relacionado con Dios debe ser considerado santo. Aquí vienen estas preguntas para nuestra aplicación. ¿Te estás conformando a un mundo pecador? ¿No tienes ningún problema en ver o hacer cosas impuras? ¿Hemos caído tan bajo tal vez en los estándares de Dios? ¿Sabe qué, hermano? Cuando mira usted una cosa mala, entristece al Espíritu Santo que vive en usted. Debemos entender que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Entonces, mi hermano, si Dios vive en ti, es una ofensa a su santidad dedicarte a mirar algo que le ofende a Él y a ti mismo. El apóstol Pablo en Corintios 6:19 dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? El momento que usted entregó su vida a Cristo, renunció al control en su vida, entregó el control a Dios, y por ende ese cuerpo ya no lo pertenece y no puede hacer cosas que desagradan a Dios, porque es ir contra de su santidad y es ir en contra también de nuestro propio cuerpo, y puede ser afectado y llevado a cualquier situación. Mi amado hermano, desgraciadamente el pecado sexual ha estado siempre asequible aquí. Y a veces la sociedad ha reconocido las relaciones sexuales entre personas que no están casadas y lo valoran. Pero mis hermanos, aquí se oculta muchas veces un dolor profundo que tratan de disimular. Cuando una sociedad describe el pecado sexual como algo atractivo, es fácil olvidar el lado oscuro del pecado. Dios tiene buenas razones para prohibir pecados sexuales. Mi amado hermano, Él nos ama y quiere que vivan una vida de pureza sexual. Pero lastimosamente hoy en día hay muchos cristianos que luchan con la lujuria y el pecado sexual. Caen en relaciones inmorales. ¿Por qué? Por las cosas que escogen como entretenimiento, los libros y revistas que leen, la música que escuchan, las películas que ven y hasta los lugares que frecuentan. Si en este preciso momento está siendo tentado a tener una relación malsana o dañina por el internet, está siendo seducida o seducido por la pornografía, deja de hacerlo. Deja de navegar por la web. Usa tu computadora para algo que sea necesario, para algo útil. Evita, por favor, toda tentación. Si las películas románticas o las telenovelas te hacen sentir infeliz como soltera o como una mujer divorciada o por tu viudez, o estás descontenta con tu cónyuge y crean tal vez fantasías sexuales en tu mente, entonces no las veas. Si estás siendo tentado a tener relaciones sexuales con este joven o señorita que está saliendo, no salgas solo, no frecuentes lugares solitarios, apártate, no juegues con juego en este preciso momento. Si usted está siendo tentado, presionado en el trabajo,
a tener involucramientos tal vez con el jefe, con un compañero de trabajo, párele ahí. Haga cualquier cosa, renuncie a su trabajo, pida vacaciones, lo que sea, pero no alimente la carne. Las relaciones sexuales, mis amados hermanos, fuera del matrimonio son terriblemente perjudiciales. Destruyen familias, pueden destruir iglesias, pueden destruir sociedades. Si a lo mejor estás luchando con el trago y no puedes parar, te sientes vulnerable, entonces no vayas a lugares donde tú puedes sentirte tentado a caer en el alcoholismo. Evita lugares o situaciones que te lleven a donde tú eres vulnerable. Y por último, mi amado hermano, decide no hacer nada que te pueda contaminar, manchar o deshonrar. No pienses que podrás controlarte. A veces dicen, no, es que yo me tomo un hito nomás, 2 hitos nomás, 3 hitos, 4 hitos y ya está medio Jalisco, ya está Alegrón, ya no controla, no puede controlar. Tarde o temprano, escuche, querido hermano, el pecado te va a robar todo aquello que es verdaderamente bello y deseable, como la paz familiar. Así que si te sientes atraído a placeres prohibidos, ya sean físicos o emocionales, no importa cuán seductores o maravillosos parezcan, recuerda que las consecuencias son el sufrimiento y la separación de Dios. Es mejor, para que podamos tener la lección grabada en nuestra mente, recordar lo que dice la palabra. Hoy el apóstol Pedro nos exhorta a nosotros, como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos. ¿En qué, mis amados hermanos? En toda vuestra manera de vivir. Este es un tiempo en que tenemos que reflexionar como hijos de Dios, como iglesia. La pandemia ha zarandeado. Hay muchas personas que se han muerto, a lo mejor nos iremos más, no sabemos. Pero vivamos, mis amados hermanos, como que este es el último día que Dios nos da licencia para vivir. Vivamos como hijos obedientes. Ya vivimos un tiempo en desobediencia, siguiendo los placeres de este mundo. Pedro mismo dice, basta ya el tiempo en que anduvimos en eso. Ahora Dios quiere que seamos hijos obedientes y que podamos pensar en esto como aquel que os llamó. ¿Quién les llamó a usted? A su reino, nuestro Dios. Así como Él es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Y sabe qué? Si hay cómo. Dios no nos dejó sueltos allí. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ministra a diario, que nos da poder para vencer. Antes el pecado podía zarandearnos cualquier rato. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos disciplinas espirituales buenas como la oración, la meditación en la palabra, el congregarnos, el estar reunidos, ya sea como varones en la iglesia, como mujeres en sus reuniones de mujeres, animándose, motivándose, orando por las luchas diarias que cada ser humano tiene, que cada persona trae. Por eso es importante la comunión entre hermanos. Y cuando usted está en una reunión y algún soldado está batallando con alguna situación, sería lindo que usted le ayude, le levante, le anime, y que usted pueda pegarse a esa persona para ayudarle a salir. Recuerde que el que hace volver, dice, a alguien del pecado, Dios lo ve muy bien. Dios lo va a premiar si usted hace eso. Entonces,
Mis amados hermanos, la lección queda aprendida. Como hijos obedientes debemos vivir en obediencia. Y así como el que nos llamó es santo, seamos nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No hay más comentarios. El español y el castellano están lindo y claro. Dios nos manda a vivir vidas santas. No podemos bajar los estándares de las demandas de Dios. Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, santidad y obediencia. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a orar, dar gracias a Dios por su palabra que hoy nos exhorta a todos nosotros a vivir una vida de obediencia a Dios. Oremos. Dios bendito de la gloria, estamos delante de ti, como dice tu palabra en el libro de Hebreos, desnudos. Tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos, para ti no hay secretos, tú eres omnisciente, conoces todo de nosotros. Así que tú nos ves, nos observas, no la apariencia como nosotros vemos, tú observas cómo está nuestro espíritu, qué pensamientos, qué luchas tenemos cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, estamos aquí como pueblo, como congregación, pidiéndote perdón por cualquier situación, Señor, de orden congregacional, que tú seas levantando y restaurando a esta iglesia, que tú seas fortaleciendo. Señor amado, muchas veces hacemos cosas que nosotros creemos que están bien, pero ante el escrutinio tuyo, ante tu santidad, a lo mejor están mal. Por eso el rey David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas cosas son ocultas para nosotros y por eso te pedimos perdón. Si por palabra, por omisión, por acción te ofendimos o ofendimos a algún hermano, también queremos, oh Dios amado, que tú seas trabajando en las personas que están luchando a diario con el pecado. Están yendo tal vez a dejarse vencer, que ellos puedan huir de la tentación, que ellos puedan acercarse a ti en devoción, porque eso dice tu palabra: acercaos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Te ruego que protejas a los chicos, a los jóvenes, a los niños, a los esposos, a las esposas, les guardes en santidad sus hogares, que cada uno de nosotros, Señor amado, nos esforcemos por vivir vidas de obediencia. Es la forma que nosotros debemos responder a la preciosa salvación que tú nos diste. En gratitud a lo que tú hiciste por nosotros, queremos vivir vidas consagradas, vidas en santidad. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Somos una raza caída que tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, pero también hemos sido participantes de la naturaleza divina. Tenemos a tu Santo Espíritu morando en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque nos das victoria, no en el poder nuestro, sino en tu poder. Bendice a cada familia, Señor, a cada joven, en sus planes, en sus proyectos, en sus actividades cotidianas, que tú les ayudes. Bendito Dios, en sus negocios puedan ser también prosperados esos negocios, y sus vidas reflejen el llamamiento eterno que tú nos hiciste para darnos eterna salvación. Gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.